heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore. I only wanna sing your song, 'cause your songs got me feeling like I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song, 'cause your songs got me feeling like I'm in love. 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 Yeah, you know your songs got me feeling like I'm. Muy bien, continuamos con Bipolares en este martes 3 de junio del 2025, una mañana fresquita, y hoy es un día lindo para Bipolares porque iniciamos como una nueva etapa, se puede decir que iniciamos, porque a partir de hoy y todas las semanas va a estar con nosotros un rato cada día, José Luis Acevedo, un empresario muy conocido de Córdoba, un joven empresario, como se dice habitualmente, un joven empresario que es verdad, empezó de muy chico a ser un empresario importante en Córdoba, un autodidacta de aquellos que lee libros. Mirá, por Dios, una vez me contaste cuántos libros leías por año, ya le vamos a preguntar bien, pero bueno, la cuestión es que José Luis Acevedo va a estar con nosotros todas las semanas ayudándonos a entender un poquito más de la economía, explicándonos y contándonos cosas. Es muy activo en redes, José Luis, muy activo, poniendo parte de sus conocimientos y de las cuestiones que investiga y tratando de explicarlas de una manera simple y llana. Eso que hace él en las redes habitualmente, queremos que lo haga ahora también en Bipolares. Hola José Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola Roxana, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Y esa es la idea, José, lo que te quería decir. Nos interesa si podés transmitir acá, cada vez que vengas, cuestiones varias. No hay un tema predeterminado, sino las cosas que van pasando y que suceden en la Argentina, en la realidad económica de la Argentina, de este país, y cómo pega a los empresarios y a los ciudadanos y cómo nos afectan las distintas cosas. ¿Cómo las ves vos y cómo tratás de explicarlas vos? Esa es la idea, ¿puede ser? Sí, claro, ese es el concepto, ¿no? Tratar de interpretar los cambios que existen el día a día en la economía, en la coyuntura argentina, cada una de las regulaciones, cada una de las leyes, cada una de las noticias económicas de la semana, tratar de poder interpretarlas y ver cómo le puede llegar a pegar a los negocios, a los comercios y al fin y al cabo a cada uno de los argentinos en su bolsillo también. Exacto. Y en su economía familiar. En nuestro metro cuadrado, digamos, cómo esas grandes cosas que ocurren a nivel país, a nivel Ministerio de Economía, a nivel Sturzenegger, sí. Después terminan afectándonos, aunque por ahí no lo veamos, en nuestro metro cuadrado, en nuestra propia vida, en nuestras decisiones diarias. Claro que sí, y en torno a eso va el primer tema que hemos armado como para conversar de alguna manera con tu audiencia, con nuestra audiencia ahora, que claro. Para mí es un placer estar con vos, somos amigos hace muchos años, así que es un sueño cumplido para mí. Muy bueno. Bien, que lo que empecé a notar, por ahí viste uno se toma el trabajo de leer las noticias, pero hay algo muy interesante que yo llamo a todo el mundo a hacerlo, de hecho mucha gente lo hace, que es leer los comentarios de las noticias en Facebook o en Instagram, porque eso de alguna manera te va dando un parámetro, una idea, si verdaderamente por ahí la gente está interpretando lo que sucede, o a veces tienen una serie de preconceptos erróneos, claro, y se terminan yendo por una tangente. Y bueno, de alguna manera lo que intento hacer es recabar un poco de esa información, sobre todo a través de mis redes sociales, donde voy conversando con la audiencia y viendo si los fenómenos que suceden realmente la gente los interpreta en su sentido o
por ahí existen ciertas leyendas urbanas y ciertas interpretaciones que van haciendo que eso se distorsione un poco. Y uno de esos temas, fundamentalmente, que hoy estamos empezando a vivir en Argentina, es la baja de la inflación, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando entras a leer las noticias que hablan de una merma o de una baja de la inflación, es un factor común, bien, que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser? La inflación está bajando si yo no veo que los precios bajen. Bien, entonces, acá... Fui al súper ayer y había aumentado 3 pesos, 10 pesos, 20 pesos el kilo de azúcar. Digo cualquier cosa, pero es un clásico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que estaría bueno que por ahí que comencemos tal vez por algo súper simple, que para mucha gente lo va a entender bien, mucha gente ya lo sabe, pero básicamente definir qué es la inflación, ¿no? Porque la inflación, de hecho, acabamos de tener 2 presidentes en Argentina que opinan diametralmente diferentes respecto a lo que es la inflación. Podemos recordar a aquel Alberto Fernández que decía que tenía que juntarnos a todos en una gran mesa y hacer una especie de terapia, bien, para bajar la inflación, porque existían diablos en la economía que ponían los precios y que hacían que la inflación suba. Y por el otro lado, 4 años después tenemos un presidente que opina diametralmente diferente, que dice, y repite una frase que en realidad es de Milton Friedman, que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Y ahí básicamente se abren y están expuestas las 2 escuelas de pensamiento respecto a de dónde viene la inflación. Por un lado tenés los que se llaman los estructuralistas, que es la escuela que de alguna manera Alberto Fernández tomaba, que habla de que la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, que no existe una sola causa, sino que puede ser por presión de costos, o tal vez por estrangulamiento de la oferta, o por otros factores inerciales que hacen que los precios se mantengan al alza, o también, ¿por qué no?, conflictos que existen en la distribución de los ingresos entre la gente. Es decir, básicamente la inflación para Fernández era el incremento constante y generalizado de todos los precios de una economía. Fíjate vos, Roxy, que el foco está en los precios, es decir, inflación es cuando los precios suben. No las causas que la generan. Básicamente pone mucho hincapié en los precios. ¿Por qué? Y acá es donde desde mi perspectiva, por supuesto puedo estar equivocado, pero no lo creo en este caso, bien, al poner el foco en los precios, la ciudadanía se da vuelta a mirar, ¿y quién le pone el precio a las cosas? Porque si el problema son los precios, los responsables de la inflación son quienes les ponen los precios a las cosas. Los industriales, los comerciantes. Exacto, el carnicero, claro. Los diablos que ponen el precio de las cosas. De hecho, Alberto Fernández lo decía en su discurso. En cambio, Milei tiene una postura diametralmente diferente. Al hacer foco Milei en el exceso de dinero, dice que la inflación es cuando el dinero pierde su valor. Es decir, ya no pone tanto foco en los precios, sino que habla del valor del dinero. Claro, eso insta a la ciudadanía a darse vuelta hacia el otro lado y mirar, ¿y quién maneja el valor del dinero en una economía? Y en cualquier país del mundo lo hace, por supuesto, el Banco Central. Entonces, lo que Milei dice es, cuando hay inflación, en realidad es porque existe muchísimo dinero en la economía dando vuelta. Es como si a vos te pagaran el sueldo por hacer algo, salís a la calle y de repente empieza a llover dinero del aire. Obviamente algo cuando es mucho más abundante pierde ese valor, y el dinero al fin y al cabo también es un objeto, también es algo que tiene un valor, la moneda en sí. Entonces vemos cómo los 2 presidentes en 4 años de alguna manera han tenido posiciones tan diferentes que la ciudadanía por ahí queda un poco en el medio, claro, sin saber como borracha de para que tengo 2 tipos que me están hablando absolutamente cosas diferentes. Pero más allá de eso, en efectos prácticos sabemos que cuando la inflación pega, lo que se desgasta es nuestro bolsillo, lo que se desgasta es nuestra capacidad de consumir, y también a su vez se altera la forma en la que nosotros hacemos cálculo matemático para llevar adelante nuestro hogar, nuestra economía personal, nuestras finanzas personales, y también para llevar adelante la gestión de una empresa, porque todos los valores empiezan a alterarse todo el tiempo y uno queda medio como que Bueno, ahora en Argentina puntualmente la inflación la calcula el INDEC. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Que, para que te des una idea, toma
de la encuesta nacional de gasto de los hogares, Sí. 2017-2018 se hizo ese cálculo, Sí, donde estudiaron de alguna manera de qué forma la familia gasta ese dinero. sí. Y definió 12 componentes en los cuales gasta el dinero en una canasta. Que cuando hablamos de una canasta, este es otro concepto que por ahí también mucha gente lo ha escuchado, pero no sabe necesariamente qué es. Imaginemos una canasta de mimbre donde nosotros ponemos las cosas del súper. Sí. Bien, entonces nosotros ponemos un poquito de alimentos y bebidas no alcohólicas, ponemos un poquito de bebidas alcohólicas y tabaco, prenda de vestir y calzado, vivienda y servicios, equipamiento del hogar, salud, transporte, comunicación, recreación, es decir, educación. Todo Claro. eso son bienes y servicios que nosotros vamos poniendo adentro de lo que es una canasta de consumo de una familia tipo. Una familia tipo es papá, mamá, bien, o la pareja compuesta por 2 hijos. Exacto, lo que Bien. necesita para comer, para vestirse, para transportarse hasta el laburo, para mandar a los chicos a la escuela, para pagar el alquiler o los servicios de la casa, todo. Correcto, lo que todo. necesita para su vida diaria, esa Sí. es la canasta, en diferentes proporciones, ¿no? Obvio. En una proporción estándar que se mantiene a lo largo del tiempo hasta que se cambia la fórmula, ¿bien? Ahora, esta fórmula de cálculo de índice, porque básicamente lo que hace es calcular cuánto cuesta esa canasta en cada uno de los meses a lo largo del tiempo y va midiendo la variación del costo de ese conjunto entre meses. Bien. Es decir, mira, para comprar toda esta canasta vos necesitas, estoy poniendo un número para que se entienda, 1.000.000 de pesos. Si al mes siguiente para comprar exactamente la misma canasta necesitas 1.100.000 pesos, significa que el índice varió un 10%. Utiliza un índice que se llama de las pairs, que es un cálculo básicamente que mantiene fijo una canasta y calcula su variación en el precio total a lo largo del tiempo. Bien, pero es del mismo INDEC después, que acá es un dato importante y relevante para mencionar, que el INDEC está siendo dirigido por Marco Lavagna, bien, el hijo del economista Lavagna, bien, que fue elegido por Alberto Fernández el 16 de diciembre del 2019. Es decir, que existe una continuidad, de alguna manera, en el tiempo, porque también por ahí dice la gente, che, pero no estarán truchando el dato. Viste, un poco acostumbrado por ahí a lo que tal vez Ocurría antes, ocurría, que de el hecho INDEC fue usado para truchar datos en la época de Néstor Kirchner. Claro. Ahora vos fíjate institucionalmente la continuidad que existe, porque la canasta, bien, fue calculada en el 2017, es decir, estaba Macri, el director del INDEC, que es Lavagna, fue elegido por Alberto Fernández, y hoy todavía se mantiene esa estructura de una canasta del anterior presidente a Fernández y con el presidente que Fernández había puesto. Bien, entonces ahí yo por lo menos me permito dudar de que pueda llegar a existir algún tipo de alteración en la fórmula, en el cálculo, porque ese cálculo lo realizan personas que son encuestadores, que van negocio por negocio en diferentes puntos del país a tomar y a relevar esos precios exactamente de los mismos tipos de productos y servicios todo el tiempo. Bien, así que ahí yo creo que es un componente importante a resaltar. Bien, y además que hay otra cosa que también está en una discusión permanente hoy, cuando se habla de que bajó la pobreza o cuando se habla de que bajó la indigencia. Bien, ¿por qué? Porque es el mismo instituto quien hace el cálculo de pobreza e indigencia, solamente que no sobre la base total de la canasta, es decir, no sobre los 12 componentes, sino sobre algunos puntualmente. Por ejemplo, para medir la indigencia, de todos esos 12 componentes solamente se toma uno solo, que es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, nada más. Es decir, solamente se busca que la persona pueda cubrir sobre la base de una determinada cantidad de calorías ingeridas por día, alimentos y bebidas. Es decir, ese es el índice de indigencia. Bien, ahora, para calcular el índice de pobreza se utiliza otra canasta, bien, que se llama canasta básica total, que en vez de tomar los 12, toma, te leo acá, alimentos y bebidas no alcohólicas, prenda, vestida y calzados, vivienda y servicios, salud, transporte y algunos bienes y servicios varios. Es decir, en vez de utilizar los 12 a todos, toma unos cuantos pocos, que en este caso son 6 nomás. Bien, la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, solamente toma 1. Entonces, eso por arrancar, de alguna manera, para entender de dónde viene la inflación, ya tenemos las dos posiciones bien diferentes,
¿Y cómo se calcula? Que la inflación al fin y al cabo en Argentina es un índice, es una variación. Bien, ahora hay algo que es importante, que esto ya lo vamos a dejar tal vez para la semana que viene, bien, que es ojo con los cambios de los precios relativos. Bien, y por ahí ¿Qué es son el los tema precios relativos? Que vamos a tocar la semana que viene y ver cómo afecta en nuestra economía y cómo puede afectar en nuestros negocios. Los precios relativos es una cosa valuada no en dinero, sino en términos de otra cosa. Bien, por ejemplo, si pudiéramos decir cuántos kilos de pan vale un litro de leche. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ya no se expresan los precios de las cosas en términos de moneda, de pesos, claro, sino en términos del valor de otro bien. ¿Y por qué te digo guarda con el cambio de los precios relativos? Porque lo vamos a ver la semana que viene. Cuando una economía empieza a perder regulaciones, empiezan a sacarse barreras de entrada a los negocios, empiezan a sacarse impuestos, empiezan a permitirse que se produzca o que se importe, los precios relativos comienzan a cambiar. Ahí está. Y las cosas se comienzan a volver más caras o más baratas, ya no solamente expresadas en dinero, sino también expresadas en su relatividad con los precios de otras cosas. Bien, y eso esa es la gran revolución que tenemos en este momento en la economía argentina, ¿no? Correcto, porque esto equivale a decir que estamos todos metidos adentro del mar. Claro. Y el agua empieza a bajar. Y estamos cuando en la el agua licuadora. empieza a bajar, Claro. vos te podés dar cuenta quién está desnudo. Ahí Entonces, está. ahora lo que empezamos a ver con la inflación cayendo, ¿sí? Es cómo los precios relativos, y a medida que las regulaciones se van sacando, las que sobraban y las que estaban en exceso, vamos a ir viendo cómo esos precios relativos se van acomodando y cómo puede llegar a quedar favorecida o descalzada nuestra economía del hogar y también la economía que tenemos en nuestras empresas. Genial, clarísimo. Me encanta cómo le vamos a dar continuidad a este tema. Pero antes que te vayas, te cuento una noticia que tengo para contar. Algo que me pasó ayer. Me crucé con Héctor Fiorani, el dueño de una de la mayor cadena de perfumerías de Córdoba, con estos perfumes carísimos. Y cremas de marcas internacionales que valen mucho dinero. Y ¿sabes qué me contó? Una de las tantas regulaciones que está sacando el gobierno en este momento tiene que ver con la importación de estos, son todos perfumes importados, franceses y demás, y cremas también carísimas. Una de las regulaciones que sacaron era que tenían que ser aprobados por el ANMAT para poder ingresar al país. Sacaron esa regulación porque en realidad no son un medicamento, son un perfume o una crema. Bueno, 30% el listado de bajas de los precios de esos productos en las perfumerías desde ayer. Sí, es terrible. 30%. Con una regulación. Así que imagínate la licuadora que es y la revolución que cada una de esas medidas puede llegar a provocar en sectores enteros, ¿no? Claro, porque precisamente para el comercio exterior existen lo que se llaman barreras arancelarias, que es todo lo que vos tenés que pagar para poder traer un producto al país, pero también existen, que es donde está trabajando Sturzenegger, los que se denominan barreras pararancelarias, que no se trata de impuestos que vos tenés que pagar, sino una serie de trámites muy burocráticos y muy complejos que llevan mucho tiempo, que eso también termina determinando que el costo de importar un producto y después, por supuesto, lo termina pagando el consumidor en la góndola, bien, en este caso de la perfumería, bien, por ese exceso de regulaciones que dificulta el comercio. Qué bárbaro. Bueno, me encantó. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer estar acá. Bueno, y la semana que viene te esperamos, obviamente, y vamos a seguir. La semana que viene, una vez por semana, voy a tratar de traerte alguna historia para compartir. Genial. Bien, así podemos hablar un poco de economía en la casa y también en las empresas. Muy bien, el empresario José Luis Acevedo con nosotros, aquí todas las semanas en Bipolares. De lunes a viernes, de 8 a 10, Bipolares. Con la conducción de Roxana Acoto y la producción de Santiago Farcas.